Vamos a empezar nuestra clase, ¿sí? La semana anterior yo les había dejado un trabajo para que usted haga de la página 140 de su libro. Ahí teníamos que leer unas situaciones y las preguntas contestar en su cuaderno, ¿sí? En su cuaderno usted tiene que haber contestado estas preguntas. Entonces, tenga la bondad de tener listo su cuaderno. Vamos a hacer la revisión rapidito de esas preguntas que usted hizo en clases, ¿sí? Entonces, le voy a poner compartir la pantalla. Y vamos ahora sí a ver. Listo. Entonces, aquí tenemos. Yo le había pedido que analicemos estas situaciones que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, le voy a pedir, vamos en orden como tengo acá. A Nicolás, léanos la primera situación. ¿Qué nos decía esta primera situación? Espérame, ya le abro el cuaderno. Ya, ábrale, por favor. Página 140 era del libro, ¿no? Aquí teníamos estas dos situaciones que se les pidió que lean, analicen y contestemos las preguntas. Solamente vamos a leer para recordar y nos vamos a las preguntas. ¿Listo? ¿Encontraste, Nicolás? El libro en la página 140. Sí. Ya, léenos esta primera situación que tenemos aquí para analizar de qué se trata. Buenos días, estimados compañeros. Estamos aquí para presentarles nuestra propuesta para el gobierno estudiantil. Les pedimos su apoyo para ponerla en práctica. Listo, gracias Nicolás, ¿no es cierto? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una propuesta. Llega este joven, ¿no es cierto?, ante una clase y les indica que están ahí para compartirles acerca de esa propuesta. Listo, vamos a ver qué más nos dice la siguiente chica que está acá. Ayúdeme, Vladimir, ¿qué nos dice? ¿Qué más dice ella? Con su apoyo podremos realizar cambios significativos que aseguren la participación de todos en las decisiones importantes. Juntos lo conseguiremos. Ya, listo. Si analizamos todo esto, ¿qué están haciendo ellos ahí parados? ¿Qué están dando? ¿Qué están dando ellos ahí? Dar a conocer sus propuestas para el gobierno. Un discurso. Correcto, por ahí lo dijeron, ¿no? Si están dando a conocer sus propuestas a través de un... ¿Alguien lo dijo por ahí? Discurso. A través de un discurso, ¿no es cierto? Ellos van a presentar. Cuando nosotros presentamos algo, lo estamos haciendo a través de un discurso, ¿sí? Estamos ahí nosotros, ellos en este caso están yendo a pedir el apoyo, ¿no es cierto? Están dando a conocer sus propuestas para que les apoyen para ellos llegar al gobierno estudiantil. Ahora en la actualidad, ¿no es cierto? En tiempo que estamos ahorita de política en campaña, ¿qué están haciendo de igual manera los candidatos que están ahí? ¿Qué salen ellos en los medios de comunicación? Haciendo discursos y sus debates. No es cierto, salen dando sus discursos, presentando en los debates sus propuestas, ¿no es cierto? Ofreciendo, buscando el apoyo de la gente, ¿no es cierto? Entonces ellos preparan un discurso, ¿no es cierto? Y salen a buscar, salen a dar eso a la gente, a dar a conocer, a buscar el apoyo, ¿no es cierto? De cada uno de nosotros para que podamos votar por ellos, ¿sí? Entonces ese es el tema que entramos a ver acerca del discurso, ¿sí? Entonces yo les había pedido que contesten las preguntas que tenemos acá abajo. Entonces dice, ¿cuál es el objetivo del discurso de los estudiantes de la gráfica? ¿Quién quiere responder? A ver. O si no, lo vamos a sorteo. A ver. ¿Qué dijo, profe? ¿Quién quiere responder la primera pregunta? Dar a entender sus propuestas. Ya, dar a entender sus propuestas, ¿no es cierto? Muy bien, tienes punto. Apellido. Martínez. Martínez, muy bien, Nicolás. Vamos, siguiente. ¿Quién quiere responder a siguiente? A ver. Alarcón. Alarcón, a ver, lee la segunda y responde. ¿De qué manera se dirigen a la audiencia? Se Ya, dirigen de manera muy cordial y muy formal para que todo el mundo le atienda.
Correcto, ¿no es cierto? De una manera muy formal, ¿no es cierto? Muy bien, gracias. Alarcón, segunda participación. Otro, tercera pregunta, ¿quién quiere responder? ¿Quién nos quiere responder la tercera? No, Martínez. a ver, no, ya no Martínez, déjales al otro, si no, te voy a quedar debiendo puntos yo. A ver, Dylan. Mejor. Una reacción de sorpresa e interés. Y creo que sí están escuchando por la forma en que hablaron. Muy bien, gracias, ¿no es cierto? ¿Qué reacción muestra la audiencia? Dice, muy bien. Gracias, Dylan, excelente. Vamos, ¿quién quiere la siguiente, la cuarta? Yo, Lice. Apellido. Paredes, Alejandra. Dale, Paredes Alejandra. Lee la Ya. siguiente pregunta y responde. Esto es, ya, dice, ¿qué parte del discurso es la que expresan? La que expresan es la parte donde están dando a conocer los puntos para que voten por ellos. Ya, muy bien, excelente, gracias, ¿no es cierto? Y la última, ¿quién quiere ganarse el último punto? Zambrano. Zambrano Matías, dale. Deberían dar más ya me confundí. Sigue, a ver, vamos. Sí podían dar más propuestas que atraigan a los estudiantes para que voten por ellos. Ya, muy bien, dice, debería, ¿no es cierto?, de pronto expresar más propuestas para lograr que ellos, ¿no es cierto?, voten. Por ejemplo, nosotros a lo que pasamos, nosotros también tuvimos un proceso de gobierno estudiantil, ¿no es cierto? Y en este caso, bueno, las listas hicieron a través de las redes sociales, sí, su campaña, ¿no es cierto?, sus propuestas, dieron sus discursos para lograr, ¿no es cierto?, que ustedes voten. Y cuando hubo las elecciones, pues obviamente salió una lista ganadora porque de pronto tuvo más claro las propuestas, las ideas, de pronto lograron llamar de mejor manera la atención, ¿sí? Pero obviamente que los discursos no se dan solamente para conseguir algo, ¿no es cierto? O sea, para que voten por ellos o nada. Los discursos también hay gente que prepara, ¿no es cierto?, basado en un tema, ¿sí?, que quieren presentar a la audiencia para que conozcan, para que se informen, ¿sí?, de lo que está pasando. Por ejemplo, usted, lo que yo le decía, el trabajo que vamos a hacer anexo al examen, usted va a tener que preparar un discurso, ¿sí? Un discurso corto, pero basado en el tema actualmente que estamos pasando. ¿Cuál es el tema actual que estamos pasando, que nos ha tocado recibir las clases virtuales? COVID. El COVID. Pandemia. Sí, el COVID, la pandemia, ¿no es cierto? Entonces su discurso tiene que ir basado en lo de la pandemia, ¿sí? Entonces yo ya en una clase siguiente les daré, ¿no es cierto?, las pautas, cómo usted va a crear este discurso, cómo lo va a hacer y cómo me va a enviar, ¿sí? Entonces va a ser basado a esto, sí, el discurso. O sea, imagínese, ahí usted puede informar, ver qué es lo que está pasando, las medidas de bioseguridad que debemos tomar, qué causas ha pasado, cómo debemos cuidarnos, cómo ha cambiado la vida de nosotros en todo esto. Entonces hay un montón de partes que usted puede abarcar en su entrevista, digamos, en su discurso, ¿sí? Que, por ejemplo, alguien va a hablar exclusivamente solamente de medidas de bioseguridad, otro va a hablar solamente de cuáles son las causas de lo de la pandemia, otros cómo nos ha afectado. Entonces, así nos vamos a ir distribuyendo para este trabajo del discurso que usted va a tener que hacer. Un discurso pequeño, corto, ¿sí? Listo, entonces esto usted debe tener en su cuaderno y esto debe estar en su portafolio, ¿sí? Debe estar subido a su portafolio. Y ahora vamos a analizar algunas frases de algunos personajes famosos de la historia, ¿sí? De lo que tiene que ver, obviamente, en parte de la educación, tenemos en la siguiente página, en la 141, ubíquese, por favor. Aquí tenemos algunos personajes que durante sus discursos han sacado algunas frases importantes, ¿sí? Algunas frases importantes que nos lleva al análisis de estos discursos. Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos. Por ejemplo, tenemos aquí al primero. Este es muy conocido. ¿Quién era él? Albert Einstein. Ya, pero ¿qué era él? Un científico. Un científico matemático.
un científico, matemático, era filósofo también por ahí, ¿no? Pero más era conocido porque era un científico, ¿no es cierto? Por ahí lo dijeron, era matemático, ¿sí? Y él, ¿no es cierto? Alrededor de toda su vida, él tiene muchas frases, ¿sí? Que él presentaba en sus discursos. Entonces aquí tenemos una muy conocida. Ayúdeme leyendo, Juliano. ¿Qué frase tenemos de Albert Einstein? ¿Qué frase tenemos? La luz viaja más rápido que el sonido. Por eso algunas personas parecen brillar que hasta abren la boca. Hasta que abren la boca. Ya, ¿no es cierto? Dice que la luz viaja más rápido que el sonido, ¿sí? Por eso algunas personas parecen brillar, ¿no es cierto? Parecen brillar hasta que abren la boca. ¿Qué conclusión podemos sacar? ¿Qué nos quiere decir esta frase? ¿Qué nos habrá querido decir él con esta frase? ¿Qué nos habrá querido decir él con esta frase? Pensar más, hablar menos. Ah, no es cierto, está bien, pensar más y hablar menos, muy bien. Vaya usted poniendo su conclusión acá abajo. Muy bien, Nicolás. ¿Quién más nos quiere decir? ¿Qué más nos querrá decir con esta frase este personaje? A ver, vamos por acá. Carol. No, Carla, perdón. Vamos, Carla. ¿Qué más nos querrá decir este personaje con esta frase? Vamos, chicos, ¿verdad? Cuando usted No sé la verdad, participe, Lisa. ya vamos, si usted no participa, igual va a punto menos. No solamente se les sube, sino también se les quita porque es su participación. Ya, dale porque es su participación, ¿sí? Entonces vamos con otro, vamos con Diana. ¿Qué más? ¿Qué pusiste tú? Por eso está ocupado. Es que mi papi no está aquí. Se fue, no sé cómo se fue. Está abajo. Ya, listo, muy bien, listo. Permítanme un ratito, chicos. Que me vaya abajo. Listo. Perdón, chicos, listo. Vamos a la siguiente. Muy bien, Diana, gracias. Entonces, vaya usted, por favor, escribiendo ahí sus conclusiones, ¿sí? Vaya ahí poniendo sus conclusiones. Vamos, por favor, a la siguiente, ¿sí? Tenemos acá este personaje de aquí, Dale Carnier. ¿Quién le conoce? ¿Quién sabe que era él? ¿Han escuchado de él? No. Ah, ya, ¿quién era él? Inventor, creo. Ya, pero ¿qué era? ¿Qué era científico, filósofo, escritor? ¿Alguien ha escuchado que era él? ¿No? Él era un escritor. Es un empresario. Empresario, correcto. Era empresario y era Escritor. escritor, ajá. Sí, él era empresario y era escritor. Sí, él escribió muchos libros, sí, relacionados, sí, con los derechos humanos, con la humanidad, con la forma de pensar de los seres humanos. Muchos libros sobre eso. Muy bien. Listo, vamos a ver lo que nos dice esta frase. Ayúdenme, Emily, leyendo, ¿qué nos dice esta frase? Siempre hay 3 discursos por cada discurso que das, el que practicaste, el que diste y el que te hubiese gustado dar. Ya, ¿qué entendemos por esta frase? ¿Qué entendemos por esta frase? Que siempre te sale lo contrario a lo que tú piensas o quieres. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Nos dice, muy bien, gracias. ¿Verdad? No, dice, ¿no es cierto? Siempre hay 3 discursos, dice, y a veces es así, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando alguien nos pide preparar un discurso, por ejemplo, cuando vamos a una fiesta de pronto, ¿no es cierto? Y nos piden que demos unas palabras, unos discursos. Hay muchas personas que ya van preparados, ¿no es cierto? Ya han repasado, pero en ese momento se olvidan, ¿no es cierto? O se olvidan algo de decir y después vueltas se acuerdan, dicen mejor era decir así, de esta forma, ¿sí? Muchas veces esto nos pasa también a todos, ¿sí?
Entonces nos dice este personaje, ¿no es cierto? Que hay tres, ¿no es cierto? Que hay tres discursos, ¿no es cierto? Siempre el que practicamos y eso, y fijarse que eso les va a pasar al momento que usted va a tener que exponernos su discurso, ¿sí? De pronto muchos tienen, ¿no es cierto? El que practicó y de pronto en ese momento se le olvidó algo y nos dice otro discurso y después se acuerda lo que le hubiese gustado decir de pronto, ¿sí? Entonces, de esta manera tenemos, ¿no es cierto?, cada uno de los discursos. Muy bien, vamos al siguiente personaje. Ayúdeme, Reni, ¿de cuál hablamos aquí? ¿De Marta o Iguan? ¿Quién era este personaje? ¿Quién le conoce? ¿Qué era él? Yo es un escritor, orador y humorista estadounidense. Correcto, sí. Y ahorita justamente que él menciona, ¿no es cierto?, de dónde es. Todos estos personajes, ¿qué son? ¿De dónde son? ¿Qué nacionalidad tiene? Exacto, son ¿de dónde? Estados Unidos. Estados Unidos, muy bien, estos personajes son de allá. Vamos, Reni, ¿qué nos dice? Como nos dijo por ahí, espérame un ratito, Reni. Exactamente, ¿no es cierto? Él era orador, era escritor, ¿no es cierto? Y era un personaje muy conocido. De igual manera, tiene muchos libros que él escribió al transcurso de toda su vida. Y él utilizaba mucho esta frase. Ahora sí, Reni, dígalo. Normalmente me lleva más de 3 semanas preparar un buen discurso improvisado. Mire lo que dice. ¿Qué nos querrá decir con esta frase? Muchas personas se preparan para algo y a la final sale algo ¿No es cierto? A la final improvisado. de pronto no sale como algo que él lo preparó. Y a veces, miren, aunque a veces, ¿qué piensan ustedes de lo que dicen? Que a veces lo improvisado sale mejor que lo preparado. ¿Qué creen ustedes? A veces sí, a veces no. No es cierto, a veces nos funciona y a veces no nos funciona, ¿no es cierto? A veces sí nos funciona, a veces no nos funciona, ¿sí? Muy bien, póngale aquí usted su conclusión, que qué nos quiso decir él con esta frase. ¿Sí? Muy bien. Y nos vamos al siguiente personaje. ¿Quién era él? Escritor. A ver. Ralph Waldo ¿Sí? Ajá. ¿Qué era él? es un escritor, filósofo, Escritor. poeta estadounidense. Correcto, él también es de Estados Unidos, aparte de ser, ¿no es cierto?, escritor, ¿no es cierto?, ser filósofo, él era también poeta, ¿sí? Escribió muchos poemas, ¿sí? Él era un poeta también. Muy bien, ¿y qué nos dice esta frase? Ayúdeme leyendo, José Vargas, ¿qué nos dice esta frase? No te escucho, José. Todo gran... Ahí. Todo No te escuchamos, José. Todo gran orador fue un mal orador en sus inicios. Listo. ¿Qué nos querrá decir él con esta frase? Todo gran orador. Cuando recién empiezas en algo, vas a ser mal. Ya, ¿no es por así cierto? decirlo. Eso. Podemos entender, ¿no es cierto? Que no todas las grandes figuras que hoy en la actualidad tenemos, de pronto desde un inicio fueron buenos, ¿no es cierto? De pronto en el camino fueron preparándose de mejor manera. Entonces, mire, eso nos queda también esta frase a nosotros, ¿no? Decir, de pronto, miren, muchos de ustedes, ¿sí? Generalmente nosotros vemos a través de las clases virtuales, hay muchos jóvenes, ¿no es cierto?, que de pronto no están poniendo atención, están con cámaras apagadas, no trabajan, pero no podemos decir que por eso no sea que después llegue a ser, tenga una gran profesión, ¿no es cierto? Puede ser, todo es posible, pero también sí hay que esforzarse y salir adelante, ¿sí? Entonces ponga aquí sus propias conclusiones. ¿Qué nos quiere decir con esta frase? ¿Sí? Y nos vamos al último personaje. A este lo conocen, a William. William Un Butler poeta, Yeats es un irlandés. dramaturgo, poeta irlandés. Eso, él es irlandés, ¿no es cierto? Muy bien. Él también era poeta. Una de sus grandes profesiones era el ser poeta. Muy bien. Y ayúdeme, Jennifer Hinojosa, ayúdeme leyendo. ¿Qué nos dice esta frase?
Piensa como un hombre sabio, pero comunícate con el lenguaje de la gente. Ya, ¿qué nos querrá decir esta frase? Que utilices tu cerebro como alguien pensante y todo lo que investigaste lo hables con otro idioma porque no te van a entender. Ah, ya, mire, muy bien, buena reflexión, ¿no es cierto? Que todo lo que piense, ¿no es cierto? Dice, piensa como un sabio, o sea, piensa en todo, ¿no es cierto? Pero comunícate con un lenguaje normal hacia la gente, ¿no es cierto? Para que se puedan entender, se puedan comunicar. Muy bien, ponga ahí, cada uno debe haber puesto sus propias conclusiones de cada uno de estos personajes, ¿sí? Entonces, mire, esto es lo que vamos a empezar a hablar acerca de este discurso. Ahora yo le pregunto a Gabriela, si ya hemos visto estas diferentes frases, hemos analizado las preguntas que tuvieron, ¿cómo resumirías tú? Piense en un concepto, ¿qué será un discurso? A ver, Gabriela, ¿qué será entonces para ti un discurso? Tomando en cuenta lo que ahorita leímos cada uno o el concepto que yo tengo de discurso. Lo que tú tengas, el concepto que tú tengas de discurso. Ok, es como una persona expone o dice algo sobre un tema o sobre un tema. Ya, muy bien, gracias, ¿no es cierto? Alguien expone o explica algo sobre un tema, ¿sí? Muy bien, gracias, Gabriela. Vamos por acá, a ver a otro que nos dé otro concepto. A ver, Gabriel de la Torre, a ver, para ti, ¿qué será entonces un discurso? Gabriel. Es cuando una persona quiere dar a conocer su idea. Ya, cuando una persona quiere dar una idea, muy bien, gracias. Vamos por acá con Matías. ¿Qué será para ti un discurso? Vamos con Mateo entonces. Mateo Rivera, ¿qué será para ti un discurso? Es una exposición, algo que vienes preparando desde hace mucho tiempo. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Es algo que vienes preparando, dice, ¿no es cierto? Sí, hay mucha gente que preparan sus discursos para poderse expresar. Es una forma también de comunicarnos, una forma de expresarnos, ¿no es cierto? Y de presentar al público, ¿no es cierto? Lo que queremos transmitir, ¿sí? Entonces, eso es un discurso, ¿listo? Entonces, por hoy nos vamos a quedar hasta ahí.